el canal del Congreso presenta. Nosotros no vamos a dejar de luchar porque una cosa es solamente estar buscando la regulación del glifosato y otra entrar en el análisis de todas las sustancias químicas que utiliza la industria y sobre todo la industria agrícola y que no conocemos las devastadoras consecuencias que tienen en la vida de los mexicanos. Ante la falta de una alternativa viable, el gobierno de México decidió posponer la prohibición del glifosato, un herbicida que se utiliza para eliminar hierbas nocivas y aumentar la productividad en campos de cultivo, aunque con una probada afectación a los suelos y la salud. El detalle de esta información en un momento más. Por ahora, les doy la bienvenida a Cámara Alta, revista informativa del Senado de la República. Para hacer frente a distintas prácticas indebidas en terminales aéreas nacionales, tales como sobreventa de boletos o el cobro injustificado de la tarifa de uso de aeropuertos, se presentó en la Cámara Alta una iniciativa encaminada a garantizar los derechos de los consumidores. Y es que cada vez son más las quejas por sobreventa o robo de pertenencias, por mencionar solo un par de casos. Me ha pasado que también te llegan a cancelar el vuelo y te dicen simplemente te repongo tu dinero, tú tienes que comprar un vuelo nuevo, pero si a ti el vuelo tú lo compraste con un mes de anticipación o a veces 11, 12 meses de anticipación y a la mera lo acabas comprando, al momento dicen pues cómpralo de nuevo, en vez de que te salga tu vuelo en 3,000 pesos te acaba saliendo en 15,000 pesos, o sea, te puede salir en el doble, triple o muchísimas veces más caro. Ya sea por motivos de trabajo o por vacaciones, viajar puede convertirse en un dolor de cabeza cuando los pasajeros se enfrentan a la sobreventa de boletos o la falta de transparencia en algunas cuotas por parte de las aerolíneas. La sobreventa de vuelos no es más que vender un número mayor de boletos de un vuelo a la capacidad de dicho avión. Hoy por hoy, quien compra un boleto de avión no sabe que está siendo un boleto sobrevendido, no sabe que al llegar a abordar se le puede decir no vas a abordar porque este vuelo está sobrevendido. Se supone que llegamos a dar cuenta a las 5 y nuestro vuelo salía a las 6:30 por ahí. Entonces llegamos y desde que llegamos simplemente agarraron y ni siquiera dijeron nada, simplemente buscamos por dónde iba a salir el vuelo y llegamos a una recepción y no nos dijeron nada, simplemente nos dijeron, tomen, aquí están sus vuelos nuevos, salen el día de mañana a las 6 de la mañana. Entonces nos hicieron perder las 12 horas de ahí hasta el siguiente día y sin darnos más explicaciones. Para Alejandro, el calvario no acabó ahí, pues además de la sobreventa de su vuelo, se enfrentó a la pérdida de su maleta por parte de la aerolínea, el reacomodo en un hotel distinto al que tenía planeado. Tuvimos que pagar aún así nosotros el viaje de ahí del aeropuerto al hotel y de regreso en la mañana lo mismo, pagar del hotel al aeropuerto. Y lo único que nos dieron fue una compensación de $75 por 3 personas que éramos. Ante los abusos y falta de transparencia de algunas aerolíneas, los senadores plantearon una iniciativa de reforma a la Ley de Aviación Civil, la Ley de Aeropuertos y la Ley Federal de Protección al Consumidor para garantizar los derechos de los viajeros. Lo que debemos defender en el Senado de la República y desde luego en la Comisión de la Defensa del Consumidor es transparentar. Propusimos en la comisión algunos cambios sustanciales para modificar el concepto de prohibición, para que en lugar de ser prohibición la sobreventa pudiésemos hablar de transparencia y que el ciudadano pueda conocer antes de comprar un boleto de avión si está sobrevendido y tener la libertad de comprarlo o no comprarlo. Considero totalmente que deben de tomarte en cuenta porque no sabes si a lo mejor tú vas solamente a tu destino por 3 días y estás perdiendo tu reservación, estás perdiendo demás. Porque de hecho nosotros en Canadá ya tenemos la reserva y te acabamos perdiendo un día de allá. Luego fue lo de la maleta, entonces como que se van juntando diferentes cosas. Aunque
Aunque por décadas la población mundial ha mantenido un crecimiento constante, algunos estudios estiman que si bien el planeta alcanzará un máximo de 9.700 millones de personas alrededor de 2064, este número descenderá a 8.700 millones hacia finales de siglo. Los demógrafos atribuyen esta caída a un decrecimiento natural que se expresa en los índices globales de fertilidad. En 1970, por ejemplo, dicho indicador alcanzó un máximo de 5 hijos e hijas por mujer. Desde entonces ha ido en descenso hasta llegar a 2.3 hijos como máximo. Con base en estas métricas se espera que la población de 23 países se reduzca a la mitad para 2100. En Japón se estima que caerá de 128 millones en 2017 a menos de 53 millones. Y en Italia se reducirá de 61 millones a 28 millones. Algunos países como República Checa, Francia, Alemania, Japón y Corea del Sur han comenzado a sentir los estragos de la caída de la fecundidad y ya toman medidas para incentivar nuevos nacimientos y evitar con ello el envejecimiento prematuro de sus sociedades. La recomendación de las Naciones Unidas es que los gobiernos implementen políticas que tengan como pilar la igualdad de género y el bienestar familiar a través de programas de licencia parental, deducciones fiscales por cada hijo e hija, acceso universal a la salud y políticas bien definidas en cuanto a derechos sexuales y reproductivos. México no es ajeno a este fenómeno. A mediano plazo, se estima una disminución en porcentaje y masa del número de infantes a partir de 2030 y que el porcentaje de personas de la tercera edad casi se triplique para 2050. Al respecto, es necesario establecer políticas públicas de largo alcance y esa es una tarea que tiene cabida en el ámbito legislativo, donde el Senado de la República lleva la mano en la toma de decisiones. Hace 72 años, al norte de la Ciudad de México, se llevó a cabo uno de los momentos más importantes y decisivos que condujeron al reconocimiento del sufragio femenino en México. Es la mañana del domingo 6 de abril de 1952 y miles de mujeres descienden de autobuses o llegan por tren desde todos los estados de la República para reunirse en el Deportivo 18 de marzo, donde tienen pactado un encuentro con el candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines. Para ello, Amalia González Caballero y Margarita García Flores recorrieron el país reuniendo firmas y comprometiendo la representación de un contingente de mujeres por cada estado durante la Asamblea Nacional Femenil. Más de 20,000 mujeres se unieron no para pedir, sino para exigir su derecho al voto. Durante la asamblea se entregaron 500,000 firmas con las cuales se formalizó la petición de igualdad de derechos. La fuerza del movimiento se dejó sentir aquella mañana lluviosa del 6 de abril del 52. Algunos cronistas refieren que el candidato llevaba 2 discursos preparados en cada bolsa de su saco, uno con el sí y el otro con disculpas y promesas a largo plazo. Tocó el turno del candidato al micrófono y sin vacilar se llevó la mano al bolsillo que contenía el único discurso posible aquel día. Si el voto nos favorece en los próximos comicios, nos proponemos iniciar ante las cámaras las reformas legales necesarias para que la mujer disfrute los mismos derechos políticos del hombre. Así quedó asentado en los diarios del lunes 7 con las fotografías de los campos de béisbol abarrotados de mujeres y con ello la historia dio un nuevo giro. El 1 de diciembre de 1952, Adolfo Ruiz Cortines tomó protesta como presidente de México y durante su discurso anunció que enviaría a las cámaras una iniciativa de reforma constitucional de los artículos relativos al voto femenino. El 6 de octubre de 1953, el Congreso de la Unión declaró aprobada la reforma a los artículos 34 y 115 constitucionales. En el primero, se corrigió la redacción para aclarar que son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. En el caso del artículo 115, se suprimió el párrafo que otorgaba a la mujer el voto únicamente en elecciones municipales. Finalmente, el 3 de julio de 1955, las mujeres acudieron a las urnas por primera vez, 2 años después de que se reformó la Constitución, y desde entonces ejercemos el derecho a votar y ser votadas.
A través de un comunicado conjunto, las Secretarías de Economía, Medio Ambiente, Agricultura y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios anunciaron que, aunque continuarán en la búsqueda de alguna alternativa de herbicida de amplio espectro y de baja toxicidad que sustituya al glifosato, este herbicida no se prohibirá como estaba estipulado en un decreto emitido en 2023 y que debía entrar en vigor el 1 de abril de este año. El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo. Su función consiste en evitar el brote de malezas, aquellas plantas no deseadas que pudieran robar espacio, luz, agua y nutrientes a los cultivos. El agroquímico es de amplio espectro y no selectivo, es decir, que cualquier planta puede absorberlo y causarle la muerte. Es un compuesto considerado genotóxico y carcinogénico, es decir, que es un precursor, es una molécula que al actuar metabólicamente produce procesos de alteración en el ADN que eventualmente puede llevar a la generación de cáncer. En febrero de 2023, se publicó un decreto en el que se ordena la prohibición total del glifosato a partir del 1 de abril de 2024. Sin embargo, el gobierno de la República ha anunciado que por el momento su uso no se prohibirá, pues no se ha encontrado un producto que lo sustituya. Es inédito porque se probó en 17,000 hectáreas en todo el país, en 14 estados de la República. Eso quiere decir que se ha probado en diferentes condiciones ambientales, en diferentes tipos de suelo, con diferentes cultivos, entre los que se encuentra el maíz, los cítricos y algunas porciones en aguacate, y se ha encontrado que es absolutamente viable la producción de alimentos sin glifosato. Se tienen ya identificado a 6 bioherbicidas, herbicidas de origen no químico, que están en trámites para su autorización, además de que se trata de precisamente cambiar el manejo del cultivo para usar prácticas de control agroecológico, prácticas mecánicas, equipos motorizados. Grandes consorcios de las industrias agroquímica y agroalimentaria han señalado, sin embargo, que prohibir el glifosato podría incentivar su comercio ilegal y ocasionar grandes dificultades por el aumento en los costos de producción y la reducción de la productividad, lo que elevaría los precios de los alimentos. No solo se trata de un tema de alimentación o de impacto al ambiente, se trata de un tema económico y político, de los grandes monopolios. Eso es lo que va a estar frenando el que lo dejemos de usar, porque ya hay argumentos para prohibirlo, hay argumentos para dejarlo de usar, hay argumentos para poder utilizar otros, pero hay la economía que está alrededor de la molécula del glifosato y de los transgénicos, porque estos son dependientes a es muchísimo. La restricción del uso del glifosato en México representaría un triunfo para la salud pública y el cuidado del ambiente, y sería el primer paso para tener una agricultura libre de agroquímicos tóxicos que ayude a preservar la biodiversidad. Tenemos que seguir impulsando la regulación de los agroquímicos tóxicos que están contaminando agua, cielo, tierra, aire y alimentos. Sabemos que son intereses económicos globales muy poderosos, pero también es poderoso el reclamo de salud. Entre las crujías del Palacio de Lecumberri desfilaron célebres personajes, algunos de ellos encerrados de forma injusta o por sus afinidades políticas. Sin embargo, a través de su obra y actuar, contribuyeron a la construcción del México de libertades que hoy gozamos. Uno de ellos fue el ingeniero Eberto Castillo Martínez. Nacido el 2 de agosto de 1928 en Huizuatlán de Madero, Veracruz, Eberto Castillo fue un luchador social, ingeniero, profesor universitario, constructor, político y escritor. A sus 19 años, inició sus estudios en la Escuela Nacional de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el título profesional de ingeniero civil en 1953. Posteriormente, su espíritu rebelde lo llevó a unirse a las luchas sociales impulsadas por maestros, ferrocarrileros, electricistas y médicos.
En 1961 participó en la construcción del Movimiento de Liberación Nacional impulsado por el general Lázaro Cárdenas. En 1968 se unió al movimiento estudiantil, formando parte de la coalición de profesores de enseñanza media y superior pro libertades democráticas, por lo que fue encarcelado en el llamado Palacio Negro en 1969. Después de su liberación en 1971, el ingeniero Castillo organizó el Comité Nacional de Auscultación y Organización junto a Demetrio Vallejo y Luis Villoro, con quienes más tarde fundaría el Partido Mexicano de los Trabajadores. En 1985, como miembro del Partido Mexicano de los Trabajadores, fue elegido diputado federal. Posteriormente, en 1988, fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Mexicano Socialista y en 1994 fue electo senador de la República por el estado de Veracruz. En esa misma época formó parte de la Comisión de Concordia y Pacificación COCOPA, mediadora del conflicto en Chiapas. Como ingeniero civil, Heberto Castillo fue maestro en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN. Además, desarrolló importantes teorías para el sector de la construcción, entre ellas la tridilosa, tecnología que se emplea en la edificación de estructuras. El ingeniero Heberto Castillo falleció en la Ciudad de México el 5 de abril de 1997. Gracias a su trayectoria, fue condecorado post-mortem con la Medalla de Honor Belisario Domínguez, que el Senado de México otorga a los ciudadanos más eminentes. De ser una novedad, pasaron a ser una alternativa para miles de familias. Se trata de los consultorios adyacentes a las farmacias, en donde laboran, a su vez, doctores y doctoras que, en la mayoría de los casos, no gozan ni siquiera de un sueldo básico y mucho menos prestaciones de ley. De esto también se ocupa la Cámara Alta. En un periodo de 10 años, de 2013 a 2023, el número de consultorios adyacentes a farmacias pasó de 13,000 a 18,000. En estos espacios, casi 40,000 médicos dan 10 millones de consultas al mes a personas que no gozan de seguridad social. Los dueños de las farmacias no tienen contratados a los médicos, simplemente es convenio verbal. Te presto el consultorio, en algunos casos sí facilitan el instrumental médico, en otros no, el médico lo lleva. Trabajas el horario de las 8 a las 2 o de las 8 a la 1, no percibe ningún sueldo, es la cuota voluntaria del usuario que va de 30 a 40, 45 pesos. Ante esta incertidumbre en la relación laboral, la Comisión de Salud del Senado de la República aprobó un dictamen por el que se establece que las y los médicos que dan atención en los consultorios adyacentes de las farmacias deberán ser contratados conforme a la Ley Federal del Trabajo. La propuse yo desde el periodo pasado. En México, por diferentes circunstancias, hace unos 20, 25 años, por el deterioro del sistema de salud, se empezaron a crear los consultorios adyacentes a las farmacias. Efectivamente, han venido a apoyar, a ayudar a solucionar los problemas que de salud presentan algunos pacientes y que están al alcance del primer nivel. Estos médicos no son personal de la farmacia, no son trabajadores de la farmacia, pero lo que hace la reforma es decir, muy bien, pero van a ser contratados, digamos, bajo el rubro que nos marca la ley de la subcontratación. Y la subcontratación o el outsourcing que le llamamos ya está regulado para quienes estén en este tipo de empresas, digamos, o con sus servicios personales, pues realmente tengan todos los derechos. Esta iniciativa no es contra los consultorios, porque estos seguirán funcionando como hasta ahora, sino que se trata de garantizar los derechos laborales de estos profesionales de la salud que diariamente revisan, diagnostican y recetan a diario a decenas de personas. Un llamado a la concientización de que este país está cambiando, este país está comprometido hacia la justicia, a la disminución de las brechas sociales y que esa sería una muy buena medida para el progreso
y para la felicidad y tranquilidad de mucha gente, inclusive para los usuarios. Si los médicos están tranquilos y cuidados, ellos van a hacer que los pacientes estén cuidados y tranquilos. Hemos avanzado mucho en el reconocimiento de derechos laborales. Fue una votación que se dio de manera unánime. Así es que pues trabajaremos con la presidenta de la comisión para que realmente la mesa directiva lo ponga lo más pronto posible en el orden del día, para que la colegisladora, la Cámara de Diputadas y Diputados, tengan la oportunidad, a lo mejor en el mes de abril, pues de poderlo hacer, ¿no? Si no, pues se va a quedar ahí, y realmente estos médicos que están haciendo un extraordinario trabajo, pues merecen que la ley los proteja en términos de sus derechos. La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria del Senado contempla multas de 206,000 hasta 618,000 pesos a los consultorios adyacentes a farmacias que incumplan con esta normatividad. El 10 de marzo de 1975, Concepción Ivonne Bernard Ruiz, oriunda de Coahuila, se convirtió en la primera mujer en integrarse a la Aerolínea Mexicana de Aviación. Concepción, que nació el 12 de agosto de 1954, desde muy joven tuvo relación con la industria aeronáutica y entre 1972 y 1974 realizó sus estudios de piloto aviador comercial en el Centro Internacional de Aviación Civil. Pese al ejemplo de Ivonne Bernard, con más de 50 años, el sector aeronáutico continúa con una gran brecha de género, pues a nivel mundial, el 95.06% de quienes se dedican a ello son hombres, y solo el 4.94% restante son mujeres, y se estima que América Latina y el Caribe son la tercera región con mayor disparidad de género. Las mujeres que quieren sumarse a estos sectores han enfrentado barreras como la falta de modelos a seguir, estereotipos de género arraigados, desigualdades salariales y una mínima representación en puestos de alto nivel. Ante este panorama, la senadora Gala Scaletti planteó conmemorar cada 10 de marzo como Día de la Mujer Mexicana en el sector aeronáutico y aeroespacial, con el objetivo de visibilizar a las mujeres que laboran en este sector. En su cuarta edición, el premio al mérito literario Rosario Castellanos fue entregado al poeta veracruzano Francisco Hernández, autor de 26 libros y un estilo que, de acuerdo con sus propias palabras, le ha permitido bucear en un mundo extraño con palabras. La crónica de esta tarde de poesía en el Senado la tenemos a continuación. Sesión solemne en la Cámara Alta. La comisión de cortesía ya ha salido por el invitado de honor y los fotógrafos apuntan hacia la puerta donde a paso lento se asoma el poeta. Después de Elsa Cross y de forma póstuma a la dramaturga Luisa Josefina Hernández, un caballero por primera vez recibe el premio al mérito literario Rosario Castellanos. La presidenta de la mesa directiva del Senado, por cierto, asidua lectora de poesía, hace sonar la campanilla y el poeta, con la boina calada, observa al pleno donde destaca en primera fila su familia. El 27 de febrero pasado aprobamos por unanimidad un acuerdo por el que se estableció que el galardonado fuese el poeta Francisco Hernández. Como dicta el protocolo, primero se da lectura a una semblanza sobre Rosario Castellanos y luego, en voz de la presidenta de la Comisión de Cultura, se hace una mención sobre la obra del galardonado. Sus retratos poéticos no tienen precedente en la literatura mexicana, pues el maestro tiene una manera única de desestructurar la voz del hablante, con versos escritos en endecasílabos asonantes, como si fuera prosa y que parten de alguna fotografía, donde devela la añoranza, el desencanto por el mundo, el tiempo, la muerte, la vida, la palabra, la existencia misma. Llegó el momento de la entrega del reconocimiento. Un busto, la condecoración y un documento que acreditan el momento ante el Pleno de la Cámara Alta. Sin embargo, el crédito de toda una vida se hace patente en la palabra escrita y el reto para el poeta de la palabra hablada. No necesito decirles que para un silencioso esta es la parte más difícil. Esa en la que tengo que hablar, decir alguna cosa.
Con la tentación del verso entre las manos, el poeta retomó del Odioso Caballo, o Dios o Caballo, su penúltimo libro, la lírica que llenó de ecos y figuras al Senado de la República. Dios es un caballo de edad indefinida, de colores cambiantes, al llover se despinta y en épocas de secas asume el polvoriento de interminables caminos vecinales para más tarde mostrar en el verano la voluntad de las selvas lluviosas y lo asfixiante de los cielos rasos. Con el himno nacional concluyó el protocolo, la tarde que el poeta Francisco Hernández conquistó al Senado. Con estos versos despedimos Cámara Alta, pero de inmediato abrimos la invitación para que la próxima semana, a la misma hora y en esta misma señal, nos acompañen en una entrega más de esta revista informativa. En pantalla ponemos a su disposición los medios de contacto para que nos hagan favor de enviarnos sus comentarios, sugerencias y aclaraciones. Soy Paulina Usigli y me despido en nombre de quienes participamos en este programa. Pásenla muy bien, hasta la próxima. El canal del Congreso presentó